hablar acerca de los sueños y yo quisiera que usted pudiera verse reflejado en la vida de José, usted pudiera analizar cómo fue la historia de José, cómo fue lo que él vivió, lo que él transitó y que usted pudiera tomar para usted esa reflexión para su propia vida. Entonces tenemos que José era el 11º hijo de Jacob y primero de Raquel. Recuerden ustedes que cuando Jacob llegó donde Labán, su suegro, él le dijo que él se había enamorado de Raquel y le dijo que se quería casar con ella y que estaba dispuesto a trabajar 7 años para poderse casar con Raquel. Pero una vez él cumplió los 7 años trabajando, el día de su boda, Labán no le entregó a Raquel, sino que le entregó a Lea, que era la hermana mayor. Y cuando Jacob hace el reclamo, él le dice, no, es que en esta tierra no acostumbramos a casar primero a la hija menor, sino que primero se debe casar la hija mayor. Entonces llegan a un acuerdo y él trabaja otros 7 años para poder casarse con Raquel, que era la persona de la cual él estaba enamorado. Entonces José es el primer hijo de Jacob y Raquel, que era el amor de su vida, que era la mujer que él amaba y por la que había trabajado. Eso quiere decir que los otros 10 hijos los había tenido con Lea y con la criada de Lea y con la criada de Raquel. Pero José es ese primer hijo que él tiene con la mujer que él tanto amaba. El nombre José deriva del verbo hebreo que significa añadir, y su nacimiento significó para Raquel el fin de su esterilidad, que para ella había sido afrenta durante mucho tiempo. La relación de José con sus hermanos fue conflictiva y principalmente por 3 razones. La primera, José informaba a sus padres la mala fama de ellos. Esto lo podemos ir leyendo desde el capítulo 37 del Génesis, que dice que José salía con sus hermanos, ellos se dedicaban a pastorear ganado, y él llegaba y después iba y le contaba al papá y le decía, uy, vea, mire que Rubencito, vean las que anda. Y entonces él iba y les decía lo que hacían sus hermanos. Entonces eso generaba envidia en sus hermanos y generaba como un malestar entre ellos. La segunda razón era porque Jacob tenía preferencia por José, y esto es porque dice la Biblia que José había sido el hijo de su vejez y que Jacob lo amaba en gran manera, y segundo porque era el hijo que él había tenido con el amor de su vida, con Raquel, tanto así que llegó y le hizo una túnica diferente, una túnica de colores, y esto lo diferenciaba visualmente de sus hermanos, porque sus hermanos andaban con su ropa de pastor, de trabajo, y José andaba con su túnica de diversos colores. Esto generaba también aún mucha más envidia entre sus hermanos. Y lo tercero fue que había esta dificultad entre la relación entre José y sus hermanos debido a los sueños que José tuvo, que daban a entender que José estaba por encima de sus hermanos. Y recordemos que José tuvo 2 sueños que se los contó a sus hermanos y a sus padres. El primero de ellos, José ve unos manojos de trigo, ve varios manojos de trigo y ve que el manojo de trigo de él, se levantaba y estaba en pie, pero los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante José. Él cuenta este sueño a sus hermanos y sus hermanos esto los saca de quicio, les hace dar mucha rabia que José se creyera más que ellos. El segundo sueño, José ve el sol y la luna y 11 estrellas, y todos estos astros se inclinaban ante José. Esto incluso él se lo cuenta a su padre y su padre lo reprende y dice, ¿acaso yo me voy a doblegar ante ti? Pero dice ahí la Biblia que Jacob se quedó pensando acerca de ese sueño. Yo no sé si José era consciente de sus sueños, si él era consciente de que esos sueños que él estaba teniendo a la edad de 17 años, que dice la Biblia que fue cuando él fue vendido por sus hermanos, no sé si él era consciente que eso hacía parte de un propósito de Dios para con su vida y para con el pueblo de Israel. Pero yo quiero que lo miremos a través de la Biblia, y esto lo podemos ver en Hechos, el capítulo 7, donde Esteban, antes de morir, apedreado, él presenta una defensa, y cuando él empieza a presentar esta defensa, entonces él aquí empieza a hacer como una recopilación de la historia del pueblo de Israel, y en el versículo 6 dice así: le dijo Dios así, aquí se refiere a las palabras que Dios le dice a Abraham, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán
en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, hablando de los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Voy a parar ahí un momento y quiero que nos detengamos aquí para que resaltemos algo muy, muy importante. Imagínese usted, José, con 17 años, siendo el consentido de la casa, el que le daban los mejores regalos, el que de pronto tenía la posición más privilegiada, de pronto la presa más grande en el alimento, no sé, un privilegio que tenga un hijo que es muy, muy querido. Y Dios le muestra en sus sueños este sueño de los manojos de trigo y que los otros se inclinaban, y las estrellas, la luna y las estrellas que también se inclinaban ante él. Y yo no sé cuál o qué pensaría José acerca de eso, de ese sueño que Dios ponía en el corazón de José en ese momento. Lo que sus hermanos pensaron y lo que su padre pensó era que José se había vuelto tal vez altivo, era que José tal vez estaba desquiciado, estaba pensando que sus hermanos que eran mayores, incluso su padre, iban a estar inclinados ante José. Y yo no sé si José en ese momento, a la edad de 17 años, él conocía de estos planes y esta promesa que Dios le había dado a Abraham, que en Génesis 15 dice la Biblia que aquí es cuando Dios le habla esto a Abraham y le dice que le iba a dar una gran descendencia, una descendencia incontable, pero que ellos iban a ir a una tierra extranjera. Y que en esa tierra extranjera iban a ser reducidos a servidumbre y que tenían que estar ahí un tiempo. Y eso hacía parte del propósito de Dios. Y tampoco sé si José lograba dimensionar el futuro que eso tenía, la repercusión que eso iba a tener en su familia, en su descendencia, incluso que cientos de años después, cuando Esteban está presentando su defensa antes de morir, entre las palabras que él escoge para expresar, menciona a José y a esta historia que ha sucedido. Y quisiera, mis hermanos, que leyéramos un momento en Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando del ser humano, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Con este texto, mis hermanos, yo le quiero hacer un énfasis en algo, y es que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. El hecho de que tú estés aquí en esta mañana no es una casualidad. En el mundo existen casualidades, existen coincidencias, existen errores, existe la serendipia, pero en Dios no, en Dios existen propósitos. Y el hecho de que tú estés aquí en la iglesia, el hecho de que hayas venido esta mañana aquí a escuchar, es porque Dios deseaba que esta palabra la escuchases. Y hay algo que nosotros como seres humanos tenemos que entender, de que a pesar de que Dios pone sueños en nuestros corazones, a pesar de que Dios toca nuestros corazones y pone propósitos en nuestras vidas, nuestra mente humana es tan limitada que no somos capaces de entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Así como lo decía aquí el sabio Salomón, que a pesar de que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, el hombre no alcanza a entender la obra que ha hecho Dios. Y quiero que usted se ponga en un momento en los zapatos o en la vida de José a sus tiernos 17 años, con lo que le acabo de contar que él vivía y estos sueños, y seguramente José no se daba cuenta lo importante que era él en el propósito de Dios y lo importante que era él en el plan que Dios tenía para con su pueblo Israel. De la misma manera, mis hermanos, quiero que usted en esta mañana entienda que usted ha sido diseñado por Dios, que usted ha sido elegido por Dios y que Dios está para darte a ti un propósito. Y si usted, mi hermano, todavía no lo cree, no lo dimensiona, yo le invito a que vamos a leer un momento en el Salmo 139,
donde el salmista nos expresa unas palabras que dicen así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Mire, mi hermano, que aquí el salmista nuevamente menciona estas palabras, él vuelve y resalta la incapacidad del ser humano para entender los planes y los propósitos de Dios para con nosotros, porque son tan grandes, mis hermanos, son propósitos eternos, son propósitos trascendentales que nuestra mente humana no es capaz de dimensionar lo grande y lo profundo que son los planes de Dios para con nosotros. Por eso, mi hermano, en esta mañana yo quiero pedirte de parte de Dios que no es necesario muchas veces que tú entiendas cuál es el propósito que Dios tiene contigo. Lo que es necesario es que en tu corazón haya una confianza hacia Dios, un deseo de confiar en Él, de creer en Él y de saber de que si estoy en sus manos, llegaré a ese fin que espero, a ese deseo que hay dentro de mí. Aunque a pesar de que en este momento no esté entendiendo lo que está pasando, aunque a pesar de que en este momento lo que sucede parece que va en contravía de lo que yo quiero, pero confío en que Dios está conmigo y Él me va a llevar a ese propósito, a ese fin, a esa meta que yo deseo. Dele una alabanza al Señor, dele un gloria a Dios. Mire el versículo 13 lo que dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Sabe? En el mundo, en lo secular, muchas veces hay muchos hijos que no son deseados, ni siquiera son planeados. Muchos simplemente hemos sido aceptados porque nuestros padres de pronto no se sentaron en algún momento a decir yo anhelo un hijo o yo quiero un hijo, sino que simplemente llegó y sucedió. Pero en esta mañana Dios te tiene para decirte que aunque tus padres no te hayan planeado, aunque tus padres no hayan pensado en ti, Él sí pensó en ti desde antes de la creación del mundo. Y cuando pensó en ti, pensó en un propósito para darte. Pero depende de ti si tú quieres seguir ese propósito o si tú lo quieres hacer a un lado. Porque Dios te ha dado esa libertad de elegir. Que tú puedas elegir si quieres seguir el propósito que Dios tiene para ti o si tú quieres hacerlo a un lado. Y quiero que vamos a resaltar algunos puntos de la vida de José para que en esta mañana podamos aprender sobre ello, para que podamos tener una reflexión, para que podamos obtener sabiduría, conocimiento, paz y aliento en esta mañana. Y lo primero que quiero resaltar de la vida de José es que para que se cumplan tus sueños en Dios, debes estar dispuesto a cumplir el propósito que Dios ha planeado para ti. Debes estar dispuesto a pasar por el proceso. José fue un instrumento de Dios. Si usted continúa leyendo la historia a partir de Génesis 37 hasta prácticamente cuando se acaba el libro de Génesis, se empieza a contar toda la historia de José, todo lo que él vivió con su familia. Y Dios, usted se va a dar cuenta cuando usted lea la historia de que Dios usó a José porque hubo una época de hambruna. Y su familia probablemente iba a morir en esa hambruna, pero Dios lo llevó a Egipto para que él fuera gobernador, para que él pudiera almacenar grano, y cuando su familia no necesitara, él pudo extender la mano y ayudarles. Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana, y sé que para nosotros nos gustaría que las cosas ocurrieran mágicamente de la noche a la mañana, que José hoy soñó con que los manojos se inclinaban ante él y que la luna y las estrellas se inclinaban ante él y que al otro día llegara el faraón en sus carros con caballos, con jinetes y dijera: José, súbase que nos vamos para Egipto, que vas a ser el nuevo gobernador de Egipto. Ah, qué bueno fuera que así fueran las cosas, pero es necesario que haya primero un proceso.
Es necesario que primero haya un procedimiento, un obrar de Dios en nosotros, para nosotros poder tener esa capacidad de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y este proceso para José duró 13 años. Dice la Biblia que a la edad de 17 años fue vendido. Su padre lo envía a que vaya a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando las ovejas. Y cuando sus hermanos ven que viene José, probablemente iba solo, y lo ven hacia la distancia con su túnica de colores, le dicen: vean, allá viene el soñador, matémoslo, y le decimos a nuestro padre de que una fiera se lo comió, porque ellos sentían envidia, sentían cierto rencor hacia José. Pero después ellos deciden venderlo a unos mercaderes, y es aquí donde empieza el proceso de José. Es aquí donde José empieza a transitar un difícil, un doloroso proceso que lo iba a llevar a poder sentarse en la silla del trono en Egipto, a ser el segundo al mando en Egipto. Solo por encima de él estaba el faraón. De resto, José era la persona encargada y todo estaba a disposición de él. A los 30 años fue que José logra este propósito, esta meta, este sueño que él tenía de estar en una posición alta. 17 años duró el proceso de José, 17 años en los cuales probablemente lloró, 17 años en los cuales probablemente sufrió, 17 años donde fue moldeado por Dios para poder llegar a esa posición tan alta que requería un tratamiento especial para José. Y por eso, mis hermanos, cuando tú estés pasando por ese proceso, cuando estés atravesando esa circunstancia difícil, cuando sientas que Dios te ha prometido estar en un lugar alto, pero no estás yendo hacia un lugar alto, sino que ahorita eres un esclavo, ahorita te venden como esclavo, y tú dices: Señor, ¿pero por qué? Entiende que estás en el proceso de Dios, estás en el propósito de Dios, y que esto que estás viviendo te va a llevar a ese lugar donde tú deseas estar. Por eso en Santiago capítulo 1, el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe? Yo muchas veces me preguntaba: pero ¿cómo es posible que si yo estoy en una prueba, que si yo estoy en una dificultad, que si yo estoy pasando un mal momento, yo pueda sentir gozo? ¿Cómo es posible que Pablo, cuando escribe a los filipenses, les dice: alégrense, regocíjense? Otra vez os digo, regocijaos siempre, sabiendo que está en una cárcel? ¿Cómo es posible que él pueda tener esas palabras de aliento? Pero cuando tú entiendes que tú estás dentro del propósito de Dios, que Dios tiene el control de tu situación, tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar gozoso, porque sabes que estás avanzando hacia ese propósito, sabes que estás avanzando hacia ese proceso. Dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Mi hermano, esa situación que estás viviendo, ese momento difícil que estás viviendo, hace parte de esa prueba que te va a producir paciencia y que va a completar la obra de Dios en ti, para que puedas ser perfecto y cabal, para que no os falte ninguna cosa. Y también este proceso en el cual José entra, vemos que también él adquiere unas habilidades administrativas que le iban a servir en la posición que él iba a ser colocado. Dice la palabra de Dios que el primer lugar donde llega José cuando es vendido en Egipto es a la casa de Potifar. Potifar era el jefe de la guardia en Egipto, y José llega ahí como siervo, y al ver Potifar que José era una persona sabia, que Dios prosperaba todo lo que hacía, lo puso a cargo de todas sus cosas. Todo estaba bajo la mano de José, y dice la palabra de Dios que Dios prosperó a Potifar a causa de que José estaba ahí a cargo de todo. Después, cuando injustamente José va a la cárcel porque la esposa de Potifar se enamora de él y quería acostarse con él, pero José se mantuvo firme y honró a Dios y no permitió que él cediera. La esposa lo acusa a él de abuso, lo acusa de violación, y él va a la cárcel. Pero en la cárcel también Dios estaba con él, y dice la Biblia que en la cárcel también lo pusieron en una posición alta, y ahí
también estuvo ejerciendo la labor de organizar todas las cosas de la cárcel y ahí también Dios lo prosperó. Entonces vemos que este proceso que estaba viviendo José en la casa de Potifar, en la cárcel, lo ayudó para que él adquiriera las habilidades necesarias para cuando él llegara a ser gobernador de Egipto, él pudiera hacer la labor por la cual él había sido puesto ahí, que era poder ahorrar, era poder guardar grano para evitar de que la gente muriera a causa del hambre que vendría por 7 años. Otra cosa, mis hermanos, es que José entiende, después de pasar por este proceso tan difícil de 13 años de dificultad, 13 años donde lo que les decía, probablemente lloró, probablemente se sintió muy mal, él logra entender que todo esto provenía de Dios y hacía parte del propósito y el proceso de Dios con José. En Génesis 45:5, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice José a sus hermanos: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios tiene el control de mi vida, que yo le he entregado mis sueños, mis propósitos a Dios, también entiendo que todo lo que viene de parte de Dios. Y aunque aparentemente cualquier persona que usted le pregunte y le cuente la historia de José va a pensar: qué hermanos tan malos, qué hermanos tan detestables, ¿cómo le hicieron eso a José? José, lo más probable como ser humano era que hubiera podido desarrollar un rencor hacia sus hermanos, una raíz de amargura hacia ellos, un deseo de venganza hacia sus hermanos. Pero José entendió que esa fue la manera como Dios usó para que él pudiera llegar a Egipto y en Egipto llegar a ser gobernador, y siendo gobernador ver su sueño cumplido en Dios. Así, mi hermano, que cuando tú entiendes que tú estás en las manos de Dios, que Dios es el que tiene el control, tú llegas y tú das gracias a Dios porque sabes que lo que estás viviendo hace parte del plan de Dios, del propósito de Dios para ver lo que tú deseas ver en tu vida. Y con esto quiero avanzar a otro punto, y es entender que Dios tiene el control y nunca nos dejará solos. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dele una alabanza al Señor, mi hermano. Mi hermano, la aflicción, la prueba es necesaria en nuestras vidas, es necesaria en la vida del cristiano, porque es a través de ella donde podemos acercarnos más a Dios, conocer más a Dios. Por ejemplo, ¿cómo hablas tú, cómo hablo yo de que tenemos un Dios bueno, un Dios proveedor, si nunca me ha faltado nada? ¿Cómo puedo yo decir que tengo un Dios sanador si nunca lo he visto sanar? ¿Cómo yo puedo decir que Él es mi refugio si nunca estoy en una aflicción, en un problema, si nunca puedo acercarme a pedirle a Él que me consuele? Pero el cristiano, a medida que empieza a pasar por la aflicción, puede empezar a experimentar los favores de Dios, puede empezar a experimentar lo que Dios hace a su favor. Y de esta manera el cristiano va creciendo, en esta manera el cristiano se va perfeccionando, va alcanzando esa estatura del Hijo de Dios. Y lo mejor, mis hermanos, es que a pesar de que hay aflicción, Él ha dicho: confíen en mí. Yo ya vencí al mundo, yo estoy con ustedes. En Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, Dios es fiel, y lo que Él ha dicho, Él lo cumple. Él está contigo. Incluso cuando estás en la casa de Potifar, cuando te sientes tal vez miserable porque te toca vivir como un esclavo después de que vivías en la casa de tu padre con todos los privilegios que tu padre te daba, ahí estaba Dios con José. Ahí estaba con él, ayudándolo, guardándolo. Incluso cuando él decidió guardarse para Dios, cuando José decidió guardarse para Dios y no acostarse con la mujer de Potifar, y eso le trajo antes algo peor aparentemente, porque de ahí se fue para la cárcel. Pero ahí estaba Jehová con José, ahí estaba ayudándolo, sustentándolo, guardándolo.
Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener claro, que no importa la circunstancia, que no importa la necesidad, la dificultad, ahí está Dios contigo y Él te está guiando como poderoso gigante y te llevará hacia la victoria, mi hermano. Dele un aplauso al Señor, glorifíquelo en esta mañana. También podemos ver que cuando sus hermanos pensaron en matarle, Dios usó la vida de uno de ellos para que no lo mataran y Él dijo, no lo matemos, solamente tirémoslos ahí a la cisterna, tirémoslo al pozo y esperemos que muera ahí. Pero realmente era Dios guardando la vida de José. Y con esto quiero decirle algo, mi hermano, si Dios tiene un propósito contigo, Dios te va a guardar. Aunque tú estés en la circunstancia más difícil, en la circunstancia más horrible, en un peligro inminente de muerte, si Dios tiene ese propósito contigo, Él te va a guardar. Y Él usará a quien tenga que usar, Él hará lo que Él tenga que hacer para guardar tu vida. También podemos aprender de la vida de José que alcanzar los sueños requiere sacrificio y diligencia. Como ya les comentaba, cuando José va a la casa de Potifar, él fue muy diligente. Por lo tanto, Dios lo prosperó y Potifar lo puso a cargo de todas las cosas en su casa. Y en Génesis 39, el versículo 22, nos relata la experiencia de José en la cárcel. Y dice así, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí podemos ver algo muy especial, es lo que acabamos de decir. En cada momento, en cada circunstancia difícil, Jehová estaba ahí con José. Y lo segundo, mis hermanos, es que yo no encuentro en la Biblia que José haya empezado a renegar y a decir, sí, ¿para qué sigo temiendo a Dios? ¿Para qué sigo siguiendo a Dios? No, José seguía honrando a Dios, glorificando a Dios y siendo diligente en lo que él tenía en sus manos. Y de esta manera él fue preparando ese camino para llegar a cumplir sus sueños. Lo siguiente, mis hermanos, que quiero resaltar es someterse con humildad a la autoridad de Dios. En Génesis 37, el versículo 13, dice Israel, que era el nuevo nombre que tenía Jacob. Su padre le dice, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y enviaré a ellos. Y le respondió, heme aquí. Y con esto quiero mostrarles algo, mis hermanos. Ya en este momento, ya en este punto, ya José había recibido ese sueño de parte de Dios, en el cual sus hermanos se inclinarían ante él y en el cual él había visto estas visiones, estos sueños en su corazón. Pero eso no hizo que Josué actuara altivamente. Josué pudo haber dicho, no, yo qué voy a ir por allá, eso por allá es peligroso, yo mejor me quedo acá. Pudo haber desobedecido. Pero el obedecer, el humillarse bajo la poderosa mano de Dios le permitió a José que esa fuera la situación que Dios usó para llevarlo a Egipto y con eso que empezara el proceso para que el sueño de José fuera cumplido. Muchas veces nosotros en nuestra propia prudencia no queremos hacer caso a Dios, queremos desobedecer, queremos salirnos de lo que Él nos está indicando, de lo que Él nos guía, de lo que Él nos muestra, porque tal vez a nuestra vista, a nuestros ojos hay algo mucho mejor. Pero qué bueno, mis hermanos, que cuando tú y yo confiamos en Dios y cuando le obedecemos a Él, podemos darnos la oportunidad de entrar en caminar en su propósito, en el camino que Él ha establecido para ti y para mí, y de esa manera empezar a comenzar el proceso que Dios tiene con nosotros para que su propósito y ese sueño sea cumplido en nosotros. Dice en Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Oh, mi hermano, qué bueno que tú y yo nos humillemos ante la poderosa mano de Dios, que
corramos y correspondamos a seguir a Dios, a humillarnos a Él, a obedecerle, que cuando llegue el momento Él nos exaltará, Él nos levantará. José no tuvo que salir por sus propias manos a hacer que ese sueño se cumpliera, a hacer de que sus hermanos forzosamente tuvieran que doblegarse ante Él. José se entregó en las manos de Dios y Dios lo llevó por un proceso y hizo que ese sueño se fuera cumplido. Y llegó el día en que José era el gobernador de la potencia más grande de la región de Egipto, y sus hermanos y en su casa pasaban hambre y fueron allá donde José y tuvieron que llegar y humillarse y postrarse delante de José para pedir su favor. Y ahí fue cumplido ese sueño que en un momento tuvo José. Lo siguiente, mis hermanos, que podemos aprender en esta mañana es dar siempre la gloria a Dios. José entendía que el don que tenía de interpretar los sueños provenía de Dios y que era Dios mismo quien había sembrado en su corazón el sueño de llegar a esa posición alta. Ustedes cuando leen la historia, cuando la examinan, se dan cuenta que cuando José está en la cárcel, él estaba ahí junto con el panadero y el copero del rey. Y estas dos personas tienen un sueño y lo cuentan, y José dice, en ese momento cuando lo va a interpretar, él da la gloria a Dios y dice, la habilidad de interpretar los sueños proviene de Dios. Y posteriormente cuando él llega al palacio del faraón y el faraón le pide que interprete el sueño que él ha tenido, igualmente da la gloria a Dios. José reconocía que esa habilidad provenía de Dios, que lo que él podía hacer provenía de Dios y no de él mismo. Y qué bueno que nosotros también, mis hermanos, podamos reconocer día a día que la habilidad que tenemos para desempeñarnos en la vida, la habilidad que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, provienen de Él y no son de nosotros. El otro punto, ya terminando, es amar y temer a Dios. José luchó por honrar a Dios, aunque esto le costara su posición en la casa de Potifar. Dice la palabra de Dios que la esposa de Potifar observaba a José y que era un joven atractivo, que era un joven, no sé, supongo que tenía músculos, tenía un buen parecer, un buen rostro. Y ella se sintió atraída por José, ella se sintió, deseaba a José. Y tanto que le propuso, dice la Biblia, si no estoy mal, usa esta expresión, que todos los días le proponía a José, le decía, acuéstate conmigo, venga, vamos. Y José se negaba, José mantenía firme en su posición, firme en honrar a Dios, firme en no desagradar a Dios. Y esto incluso le llegó a costar su posición, porque a pesar de que José era un esclavo, Dios lo había prosperado como esclavo y había llegado al punto de administrar todas las cosas de Potifar. Era como el mayordomo de Potifar, era el principal en la casa de Potifar. Y él al negarse, en una ocasión la mujer le arrebata su ropa y ella después dice que José intentó abusar de ella, intentó violarla, y por esta razón Potifar lo envía a la cárcel. Hay un versículo muy conocido que está en Salmos 37, el versículo 4, que dice, deleítate asimismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y ahí quisiera leerlo en la traducción al lenguaje actual, que dice así, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Y yo quisiera preguntarte, mi hermano, en esta mañana, si realmente le has entregado tu amor a Dios, si realmente le amas, si realmente te deleitas en Él. Si para ti es un placer buscar de Dios, si para ti es un placer servirle a Dios, si para ti es un placer sentir su presencia, escuchar su voz, conocer más de Él, si de verdad tú le amas o si simplemente tú quieres a Dios. Tú quieres a Dios para que Él te sane, tú quieres a Dios para que Él te ayude, tú quieres a Dios para que Él te prospere, tú quieres a Dios para que Él te guarde. ¿Realmente tú amas a Dios o solo lo quieres? Quisiera pedirle al hermano Janiel que ayude ahí.
En esta mañana, Dios ha sembrado sueños en los corazones de cada uno de nosotros. Pero estoy hablando de estos sueños que son eternos y trascendentes. Y quiero que usted me entienda. No me refiero a tener mucho dinero y tener gran poder. Y permítame, me explico, no es que esté mal tener dinero y tener poder. José tuvo mucho poder, era el segundo en todo Egipto al mando y tenía mucho dinero. Fue tanto el dinero que José pudo hacer que si usted continúa leyendo la historia, en el momento en que el dinero de las personas se acabó para comprar el grano, las personas empezaron a cambiarle su ganado por el grano. Y en el momento en que se acabaron los ganados, las personas empezaron a cambiarle las tierras por el grano. Porque dice la Biblia que la gente decía, preferimos vivir y no tener una tierra que morir y tener grandes tierras. Y de esta manera José hizo que las riquezas aumentaran mucho en la casa del faraón, haciéndolo de esta manera. Entonces no es que esté mal tener dinero y tener poder. El problema está, mi hermano, cuando ese se convierte en mi objetivo, ese se convierte en mi fin solamente. Y quiero que veamos un momento lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. Jesús dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Y Jesús recomienda y dice, hagan mejor sus tesoros en el cielo. Y más adelante Pablo escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 6, el versículo 9, dice así: los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Mi hermano, tal vez en esta mañana Dios quiere decirle a alguien que en su corazón tiene un gran deseo, un intenso deseo por las riquezas, que ponga cuidado, que no ponga su mirada en las riquezas, sino que ponga su mirada en Dios, porque muchas personas se han causado muchas heridas dolorosas por ir detrás del dinero. Y como le digo, el dinero no está mal, pero Dios le dio dinero y poder a José para usarlo como una herramienta para salvar al pueblo de Israel del hambre. Lo usó como una herramienta, pero este no fue el fin. El fin era diferente, el fin era un propósito eterno, era un propósito que trascendía. Al Dios enviar a José a Egipto, Dios permite que ellos se salven del hambre y también permite que se cumpla lo que Dios le había dicho a Abraham, de que enviaría al pueblo a una tierra extranjera y que estarían ahí en servidumbre. Entonces, a estos son los sueños que yo me refiero, a estos son los propósitos que Dios ha implantado en tu corazón. Y no sé, mi hermano, cuál sea ese sueño en esta mañana, cuál sea ese propósito. Tal vez ese sueño es formar una familia, mi hermano. Y sabes, cuando Dios implanta sueños en nuestras vidas, cuando Dios pone deseos en nuestros corazones, anhelos en nuestros corazones, Él lo hace con un propósito eterno. No simplemente es para que disfrutes a tu familia, no simplemente es para que disfrutes a tu esposa, no es simplemente para que disfrutes tus hijos. Es porque Dios tiene un propósito con tu familia. Dios tiene un propósito, un deseo con tu familia. Y de esa manera implanta en tu corazón ese deseo para que sea cumplido. No sé si en esta mañana en ti haya el deseo de que tu familia completa llegue a los pies de Dios. En ti haya ese sueño. No sé si en esta mañana en tu vida haya el deseo de empezar una nueva familia, un nuevo hogar. No sé si en ti hay un deseo de emprender un nuevo negocio, de emprender un nuevo camino, de emprender una descendencia, de tener algo nuevo. Yo no sé en este momento cuál ha sido el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, pero en esta mañana Dios
nos quiere hablar a nuestros corazones y decirnos que le entreguemos ese sueño a Él, ese deseo a Él, porque Él quiere hacer que ese sueño y ese propósito sea algo trascendente, que no sea simplemente algo que tú te imaginas y en nuestra capacidad de lograrnos imaginar lo que puede venir con lo que queremos es algo muy limitado, pero en la mente de Dios es algo muy grande, es algo muy eterno. Por eso dice la palabra del Señor que así como alto están los cielos de la tierra, así los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y por eso leíamos al principio que Jehová dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Yo quisiera invitarlos, mis hermanos, a que se pongan en pie. Yo no sé en qué parte del proceso estás. Yo no sé si tú estás en esta mañana simplemente con el anhelo en tu corazón, pero no has emprendido todavía no has empezado el proceso. Simplemente Dios ha puesto ese anhelo, ese deseo, ese sueño en tu corazón. No sé si ya de pronto llegaste a la casa de Potifar y estás viviendo una situación muy difícil ahí, porque pasaste de ser el preferido en la casa, de tener todos los lujos, de tener la túnica de colores, de tener el cariño y el amor de tu padre, y ahora eres siervo en una tierra extranjera. No sé si por el contrario, mi hermano, tú ya saliste de la tierra, de la casa de Potifar, y a pesar de que te esforzaste por ser fiel a Dios, a pesar de que te esforzaste por servirle, de hacer todo diligentemente, ahorita pareciera que vas a un lugar peor, vas para la cárcel. Pero en esta mañana Dios te dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. Y eso que deseas está a punto de cumplirse para tu vida. Ese sueño que Él puso en tu vida está a punto de cumplirse. Pero en esta mañana tal vez haya alguien que esté pensando en regresar. Haya alguien que esté pensando en rendirse. Y Dios envía esta palabra para decirle: no temas, no te rindas, que estoy contigo. Y lo que te he prometido lo cumpliré. ¿Sabes? Hay algo muy especial. Y fue que en Génesis 41 José tiene sus hijos, tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Y a mí me llama tanto la atención el nombre que él le pone, porque tiene un significado muy hermoso. Dice la palabra de Dios que Manasés significa: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todo ese esfuerzo, todas esas lágrimas, todo lo que vivió, todo lo que sufrió José por 13 años, Dios lo hizo olvidar. Y su segundo hijo, Efraín, significa: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Oh, mi hermano, yo no sé si en esta noche, en esta mañana tú estás en una tierra de aflicción, donde tú ves que no avanzas, donde tú ves que estás como estancado, de que pasa el tiempo y no ves esa respuesta de Dios. Aún no puedes ver el propósito, ese sueño que Dios te prometió en tu vida. Pero en esta mañana hay una voz de esperanza. Dios te dice que vas a fructificar en la tierra de tu aflicción, y esas lágrimas se convertirán en gozo, ese lamento se convertirá en baile. Yo no sé, mi hermano, si usted en esta mañana desea pasar aquí en una señal de rendición a Dios, de una señal de humildad, de reconocimiento a Dios, y quiera decirle: Señor, este sueño que has implantado en mí, este deseo que arde en mi corazón, Señor, he sentido, Señor, el deseo de renunciar, he sentido el deseo de volver, pero hoy quiero tomar fuerzas de ti, Padre Celestial, hoy quiero tomar fuerzas de ti. Y Dios te hará fructificar en la tierra de tu aflicción, mis hermanos. Mientras tanto, voy a invitar al ministerio de que cantemos la canción Te Suelto. Y va a cerrar, mis hermanos, cierre ahí sus ojos, mi hermano. O si quiere pasar aquí, también lo puede hacer. Aproveche, mi hermano, en esta oportunidad. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y este día Dios nos separó para hablarnos.
Este día Dios lo usó para que tú tengas esta oportunidad de que tus sueños se vuelvan realidad. Por eso Dios te trae esta palabra, por eso Dios te anima, por eso Dios te quiere mostrar lo que Él quiere hacer contigo. Te suelto mis sueños. Hay alguien en esta mañana que desee venir a entregarle su sueño a Dios. Hay alguien en esta mañana que quiera venir a decirle a Dios que cumpla su propósito eterno en su vida. Te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida. Proclámame lo más que mío. Te suelto mis sueños. Te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Proclámame lo más que mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida. Proclámame lo más que mío. Te suelto mis sueños. Te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Proclámame lo más que el mío. Te suelto mis planes. Entrégale en esta mañana tus sueños a Dios. Entrégale en esta mañana tus deseos a Dios. Permite que su plan sea cumplido en tu vida. Lo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Ese hogar que tú estás pidiéndole a Dios, Dios te lo quiere dar, pero Él tiene un propósito especial. Ese hijo que le estás pidiendo a Dios, Dios te lo quiere dar, pero tiene un propósito eterno.